Bueno, hermanos, muy bien, bienvenidos a todos, buenos días. Como decíamos ayer, realmente es una alegría enorme para mí poder ser parte de esta reunión y de compartir estos días con ustedes. Ha sido un tiempo realmente muy agradable, muy oportuno, de mucha bendición. Así que vamos a tratar en esta mañana, con la ayuda de Dios, lo que sería la cuarta enseñanza, que tiene que ver con el principio regulador de la adoración. Y bueno, cuando uno lo anuncia así, de esta manera, uno puede entrar en una crisis y decir, ¿qué es esto? ¿A qué se está refiriendo? Y cuando hablamos del principio regulador de la adoración, estamos diciendo lo que vimos de alguna manera todas las enseñanzas en el día de ayer, y es aquel principio bíblico, escritural, que nos enseña y nos recuerda que todo lo que hacemos en el tiempo de la iglesia congregada tiene que ser conforme a lo que la Biblia nos enseña. No pueden entrar en discusión lo que nos gusta, nuestros deseos personales o nuestras intenciones, sino que debemos ajustarnos completamente a la enseñanza de la palabra de Dios. Y veíamos de qué manera el Señor nos enseña en las Escrituras que Él nos ha hablado, y el principio de hablarlos, o esa verdad maravillosa de ver que Dios nos habla, sabemos que ya no lo hace como lo hizo antiguamente a través de sueños o visiones, sino que Dios sigue activamente hablando con su pueblo, y la manera en que lo hace es a través de la Biblia. Si nosotros quisiéramos escuchar o si queremos oír la voz de Dios, la manera es leer las Escrituras. Ya no sucede más lo que sucedía antes, de que Dios hablaba con el hombre de manera audible. Alguien dijo, si querés escuchar a Dios audiblemente, lee la Biblia en voz alta. Y es así como Dios habla, y es así como Dios nos enseña qué hacer en el tiempo de adoración. Bueno, nosotros tenemos el anhelo y la esperanza de que cada uno de ustedes, de acuerdo a los tiempos de Dios, puedan ser parte de la membresía de la iglesia que se está gestando. Y siempre que una persona está en ese proceso de membresía o para ser parte de la membresía de una iglesia, una de las cosas que debe tener completamente claro es que eso debe ser una decisión voluntaria y consciente. Voluntaria en el sentido, es algo que yo quiero hacer, nadie me puede obligar, es algo que yo de manera voluntaria decido ser, pero también consciente en el sentido de que yo sé a qué me estoy sometiendo, a qué me estoy haciendo miembro, o de qué me estoy haciendo parte cuando me sumo a la membresía de una iglesia local. Bueno, eso implica conocer la doctrina, la enseñanza, lo que una iglesia cree, lo que una iglesia practica, y eso siempre debe ser analizado a la luz de las Escrituras, y en la medida que esa iglesia se ajuste a la verdad de la Biblia, nosotros de manera natural deberíamos hacernos parte de una iglesia con esa característica. Bueno, lo primero que vamos a ver es que la adoración es el propósito de nuestra existencia. Lo vimos en las primeras enseñanzas del día de ayer, y hablábamos de que nosotros somos adoradores por naturaleza. Todos los hombres, cristianos o no, son adoradores. Algunos adoran a Dios, otros adoran a otras cosas, pero definitivamente el hombre en su naturaleza es un adorador. Bueno, cuando hablamos de la adoración, hablamos de que esto es algo importante que nosotros debiéramos considerar con seriedad y entender que para eso fuimos creados. Bueno, el Señor establece que todo lo creado, todo lo que Él creó, todo lo que existe sobre el planeta Tierra, fue creado con el propósito de darle la gloria a Él. Dice el profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 7, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Bueno, eso nos deja completamente claro que el propósito y la existencia del hombre no es para su propia realización, no es para cumplir sus sueños o buscar sus metas personales, sino que Dios lo ha creado con el fin y el propósito de que el hombre le dé la gloria a Él. Bueno, gran parte de la infelicidad del hombre, gran parte del sentido de frustración con la que el hombre vive es consecuencias de no tener esto presente. Dios me llamó para tener comunión con Él, y como yo no tengo en cuenta a Dios, vivo buscando la felicidad, el sentido de realización en cosas que nunca lo voy a encontrar, porque Dios me creó para Él. Bueno,
La vida misma, nuestra vida, el propósito de nuestra existencia es ser adoradores de Dios. Es algo importante que debe ser visto a la luz de cómo Dios quiere que le adoremos. Bueno, ya dijimos, el hombre es un adorador por naturaleza, el llamado o la tarea que Dios le da a todos los hombres es que le adoren a Él. Pero en segundo lugar, lo que vemos es que Dios nos dice cómo Él quiere ser adorado. No solamente Él nos dice, bueno, yo quiero que ustedes me adoren, háganlo como a ustedes les parece. No, Él nos dice lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo, y eso es realmente importante. Porque imagínense en tanta diversidad de pensamientos, en tanta diversidad de corazones, de personas, cada uno encontraría una manera distinta y diferente de adorar a Dios. Pero Dios nos dice a través de su palabra cómo tenemos que adorarle. Bueno, si vamos a adorar a Dios, que es la meta de nuestra vida, una de las verdades fundamentales que debemos considerar es justamente lo que es el principio regulador de la adoración en la iglesia. Bueno, lo que hoy vamos a hacer es no solamente terminar con este tema, sino que vamos a ver rápidamente 3 puntos principales que nos van a ayudar a considerar esto de una manera práctica para nuestra vida. Y vamos a buscar en nuestra confesión de fe, si la tienen ahí, bien, y si no yo lo puedo leer. Vamos a ver en primer lugar que el capítulo 22 de la Confesión de Fe nos ayuda a tener un bosquejo general y nos da claridad de cómo debería ser la adoración dentro de la iglesia. Bueno, necesitamos hacer una distinción en cuanto a esto, porque cuando se entiende correctamente el principio regulador, cuando entendemos y aplicamos de manera práctica en nuestra vida todo esto que estamos viendo, bueno, eso realmente nos ayuda a poder adorar a Dios como Él nos ha mandado en la palabra. El principio regulador nos ayuda a esto y nos permite hacerlo, como lo vimos ayer, de una manera que es agradable delante de sus ojos. Bueno, lo primero que vemos es una advertencia contra la visión legalista. Bueno, ¿qué es la visión legalista? Es decir, bueno, el principio regulador dice esto y no podemos hacer más que eso. Bueno, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, de no ser dogmáticos, terminantes, de aplicar este principio regulador sin amor, sin compasión, sin misericordia, ¿no? Alguien dice que nosotros, los bautistas reformados, todo lo que sabemos hacer es prohibir y restringir y que carecemos de corazón y de amor hacia las personas. Y la verdad que no es así. La verdad que no es esa la intención y la motivación de este principio, sino que esto nos ayuda a poder darle la gloria a Dios como Él quiere que sea honrado. Bueno, así que Dios nos llama a tener este principio como nuestra base, como nuestra guía, como aquel marco de referencia que nos ayuda a hacer aquello que, que tiene que ver con los verdaderos adoradores. Se nos llama a ser verdaderos adoradores por medio del principio regulador de la adoración. Bueno, entonces, la confesión de fe, el capítulo 22, dice que el párrafo 1 comienza diciendo que la luz de la naturaleza demuestra que hay un Dios y que por lo tanto todos los hombres están obligados a adorarle. Lo vimos en varias ocasiones el día de ayer y nos dice, bueno, el hombre conoce a Dios. Lo dice Pablo también en el capítulo 1 de Romanos, lo veíamos, donde él dice que los hombres conocen a Dios, pero de manera voluntaria el hombre decide no darle la gloria, no adorar a Dios. Pero es la verdad que la naturaleza nos muestra que el hombre conoce a Dios. El hombre, a ver la naturaleza, puede ver y reconocer la existencia de un Dios creador, de un creador inteligente, de un creador soberano que hace todas las cosas. El simple hecho de ver todo lo creado debería impulsar al hombre naturalmente y voluntariamente a adorar a Dios, pero no lo hace. El hombre prefiere adorar quizás una planta, adorar una piedra, adorar un árbol, pero nunca está dispuesto a adorar a Dios como creador y como Señor de todas las cosas. Bueno, esta obligación de adoración, bueno, se ve claramente en la naturaleza y no surge del Evangelio, sino del hecho de que Dios se revela claramente en la creación. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cuál es la base
por la cual los hombres serán juzgados. ¿Sobre qué cosas Dios va a juzgar al hombre? Bueno, la palabra de Dios nos dice que el evangelio no fue dado para juzgar, sino para salvar. Pero la realidad es que el hombre será juzgado porque Dios va a decirle al hombre: yo te mostré quién era, yo te di a conocer a través de lo creado que soy real, que existo, y como rechazaste adorarme, como rechazaste creerme, sos condenado. Bueno, la condenación proviene del pecado de rechazar conscientemente al Dios vivo y verdadero. El hombre, por medio de lo creado, por medio de la luz de la naturaleza, conoce la existencia de Dios. Y es en base a esa verdad que todos los hombres sin Cristo serán juzgados. El Salmo 14 declara que dice el necio en su corazón: no hay Dios. Es una necedad, es una locura, es algo realmente contra naturaleza negar la existencia de Dios. Y bueno, vivimos en un tiempo donde muchos hombres, muchas personas intelectuales, muy inteligentes, están obstinadamente afirmando que Dios no existe. Pero la verdad es que, bueno, dudamos de su inteligencia si al ver todo lo creado, si al ver lo maravilloso que nos rodea, si al mirar todo eso no somos movilizados a decir: acá hay algo especial, acá hay un creador que debe ser reconocido. Pero dice el Salmo que el hombre necio, el hombre se cree inteligente al negar la existencia de Dios, pero lo que en realidad está sucediendo es que lo que él está mostrando es su necedad, su torpeza. La necedad no es ignorancia, sino el rechazo natural del hombre sin Dios. El hombre sabe que Dios existe, pero aún así lo rechaza. Sin embargo, la naturaleza obliga a los hombres a adorar a Dios. Lo enseña, pero no lo enseña, correctamente cómo debemos hacerlo. Por eso nuestra confesión afirma que la manera aceptable de adorar a Dios, al Dios verdadero, al Dios creador, es revelada por Él mismo. Nosotros vemos la creación y podemos decir: sí, Dios es real, Dios existe. Pero la naturaleza no nos dice cómo acercarnos a ese Dios, ni nos dice cómo reconciliarnos con ese Dios, y mucho menos nos indica cómo adorarle. Para eso entonces existe lo que conocemos como el principio regulador. Y lo que ese principio regulador nos enseña es cómo acercarnos a Dios, cómo honrarle a Él, cómo adorarlo como un Dios creador. Y lo primero que vamos a ver entonces es la exclusividad de la adoración. El párrafo 2 del capítulo 22 de la Confesión afirma que la adoración a Dios debe ser exclusiva. Lo vimos ayer también. Veíamos que hay un solo Dios verdadero y por lo tanto solo Él debe ser adorado e invocado. No hay otros dioses. Lo vimos ayer ampliamente. No hay otro como Él, no hay otro creador, no hay otro que sea más digno y más merecedor de toda honra que el único Dios verdadero. Entonces eso nos habla de una exclusividad en la adoración. No podemos dedicar nuestra adoración a otras cosas, sino solo a Dios. Y claro, la gente adora otras cosas. Como decíamos al principio, todos los hombres son adoradores, algunos adoran a Dios, algunos adoran otra cosa. Pero la realidad es que el Evangelio, la palabra de Dios, nos exhorta a solamente dedicar una adoración exclusiva al Dios creador. Este Dios es uno en esencia y tres en personas. Veíamos que la Trinidad debe ser adorada. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, es una sola persona, una sola esencia. Y nuestra adoración, si debe ser correcta, bíblica y adecuada, debe ser, por tanto, una adoración trinitaria. No adoramos a tres dioses, sino a un solo Dios en tres subsistencias. La oración es parte de la adoración. Lo que vamos a ver ahora, y la confesión nos va a ayudar en eso, es qué elementos deben estar involucrados en la adoración de la reunión de los santos. Cuando la iglesia se reúne, qué cosas deben estar siempre presentes, que no pueden faltar. Y lo primero es la oración. La oración es parte natural de la adoración a Dios. Bueno, cuando nosotros vemos
el libro de Salmos y comenzamos a ver salmo tras salmo, lo que vemos es cómo los distintos autores de salmos utilizaban esa poesía maravillosa, utilizaban esa manera gloriosa de orar a Dios, de expresar sus sentimientos, su gratitud, su confianza en Dios. Dice Primera de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 1, está Pablo hablando y dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. La exhortación de Pablo a su colaborador Timoteo es: manda a todos los hombres que oren, que hagan oraciones, que hagan peticiones y que dediquen un tiempo en esa oración para la acción de gracia por todos los hombres. Lo interesante de este versículo es no solamente la participación activa de la oración en la reunión, sino que esa oración tiene que estar, acompañada de estas cosas, ¿no? Oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. Bueno, seguramente muchos de nosotros tenemos conocidos, tenemos familias, amigos, vecinos que necesitan de Dios y que por alguna razón desconocida para nosotros todavía no creen en el Evangelio o no aceptan el Evangelio. Y la verdad que muchas veces uno entra en una especie de desesperación, de desánimo, porque uno anhela que todas las personas, por lo menos los que nos son cercanos, puedan conocer el Evangelio. Y lo que nosotros tenemos que hacer es lo que dice Pablo en este pasaje. Hagamos oraciones por todos los hombres, por aquellos que conocen el Evangelio y por aquellos que no son del Evangelio. Pero la esperanza y la herramienta que Dios nos da es: hagan oraciones. Oren por sus hermanos, oren por aquellos que no conocen el Evangelio. La oración debe ser una parte activa de nuestra adoración a Dios. Para que la oración sea aceptable, debe ser hecha en el nombre del Hijo, en el nombre de Cristo, con la ayuda del Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, con entendimiento, reverencia, humildad, fe y perseverancia. Juan 14:13 dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre será hecho. Bueno, si alguno de nosotros quisiera acercarse a Dios en su propia justicia, en su religiosidad, en su bondad, en su humanidad, la realidad es que seríamos completamente rechazados. No había ninguna posibilidad de que Dios nos recibiera a nosotros, por más bondadosos, correctos y moralmente aceptables que fuésemos. La única razón por la que Dios te recibe, la única razón por la que Dios acepta y escucha nuestras oraciones no es porque somos muy piadosos o muy dedicados, es porque lo hacemos en el nombre del Hijo. Cristo dijo: la garantía de que tus oraciones son escuchadas es que la haces en mi nombre. Mi nombre es la llave que abre la puerta del cielo. Mi nombre es lo que te garantiza que el Padre va a escucharte. Toda oración, todo momento en que la iglesia se reúne, tiene que comenzar de esta manera, orando a Dios en el nombre del Hijo. Bueno, 1 Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Bueno, acá debemos derribar un mito, y es que a veces se malinterpreta o se nos enseña de una manera incorrecta, que yo puedo pedir cualquier cosa a Dios en oración y Él, como Él me ha dicho, si lo haces en el nombre de mi Hijo, te voy a dar todas las cosas. Entonces comenzamos a pedir cosas irrisorias que nadie tiene que ver con Dios y con su promesa de respondernos. Juan nos ayuda a entender eso. Dice: esta es la confianza, la seguridad, la esperanza que tenemos en Él, que si pedimos en el nombre del Hijo, el Padre nos escucha. Pero debemos pedir de una manera específica, de una manera correcta, y es si pedimos conforme a su voluntad. Me acuerdo cuando por ahí, creo que tenía 15 años, llegué a la iglesia y creo que una de las primeras cosas que aprendí fue este tema de la oración. Y claro, y uno empezó a pedir con la mente y el corazón de un chico de 15 años. Imagínense las cosas que pedía. Y gracias a Dios que el Señor no me dio ninguna de ellas. Pero sí es una realidad que nosotros debemos aprender esto.
que la manera en que tenemos que pedir es conforme a su voluntad. Es lo que nos dice el Padre Nuestro, que nosotros debemos pedir para que su voluntad sea hecha, no para, de acuerdo a mis deseos, anhelos personales, sino tu voluntad sea hecho en el cielo como en la tierra. Bueno, en la medida que nosotros oremos de esta manera, en el nombre del Hijo y pidiendo según su voluntad, entonces tenemos garantizada la respuesta de Dios en nuestras oraciones. La confesión establece que debemos orar por cosas lícitas. Bueno, esto es muy interesante porque hay algunas personas, sobre todo personas de mala vida o personas que viven una vida alejada de la ley, que viven delinquiendo, y ellos tienen su propio santo que los acompaña y les ayuda en su trabajo que ellos llaman que es entrar a robar o delinquir, es lo que hacen. Pero ellos se encomiendan a ese santo, en algunos casos se encomiendan a Dios mismo y le piden a Dios que les acompañe a poder realizar sus delitos. Bueno, esto es pedir de una manera que Dios no aprueba, es pedir contrario a lo que Dios manda. Entonces nuestra oración tiene que ser por cosas conforme a su voluntad, por cosas lícitas, por cosas que nosotros encontramos y que vemos en la palabra de Dios. Bueno, lo lícito es todo aquello que es conforme a la voluntad revelada de Dios en su palabra. Cuando oramos, debemos pedir por cosas que son conforme a su voluntad. Bueno, los elementos de la oración en el nuevo pacto, de la adoración, perdón, en el nuevo pacto es lo que estamos viendo. Y el párrafo 5 de la confesión, el capítulo 22, dice y enumera los elementos de la adoración. Los elementos de la adoración. Y lo que ahí nos dice, hermanos, cuando nosotros leemos es que estas son las cosas que deben estar presentes en la reunión solemne de la iglesia congregada. Y nos dice que tiene que haber lectura de la palabra, la predicación de las escrituras, el canto congregacional, la oración y la administración de las ordenanzas, que son el bautismo y la Santa Cena. Y esto es acorde a la palabra de Dios, esto es conforme a la verdad revelada de Dios. Dice 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Una iglesia congregada no puede carecer de la lectura pública de la palabra de Dios. Debemos tener esa actitud santa, no solamente porque es un beneficio para nuestras almas, sino porque es lo que Dios estableció, que sea parte de su adoración cuando la iglesia se reúne. ¿Qué es lo que tiene que haber? Dice Pablo, ocúpate. ¿De qué cosa? De la lectura. Bueno, tenemos el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8, donde dice que el pueblo congregado estaba ahí esperando y fue traída la palabra de Dios y leído para ellos, y eso fue de gran ánimo y bendición para todos. Bueno, en segundo lugar, lo que veíamos era la importancia de leer la palabra, pero también predicar la palabra. Esto es lo que entraría en la segunda frase de Pablo, donde dice, ocúpate de la lectura y la exhortación y la enseñanza. Esto tiene que ver íntimamente con lo que se hace cuando la palabra de Dios está siendo expuesta, predicada, compartida con la iglesia. No puede haber una reunión de la iglesia formal en el día del Señor o en otro momento donde la iglesia se reúne y no hay predicación de la palabra de Dios. Estas cosas son parte de la adoración y estas cosas no pueden faltar en la iglesia congregada. Dice Pablo, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bueno, primero veíamos en el versículo 13 de 1 Timoteo que dice, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahora nos dice, predica la palabra. A tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bueno, acá de alguna manera nos lleva a comprender cuál es la intención de la Biblia predicada. La Biblia es leída, pero la Biblia predicada nos exhorta, nos enseña, nos redarguye, nos lleva a tener una mente o a filtrar nuestra mente o a analizar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Y de eso se trata la iglesia congregada. Para eso Dios nos dio la iglesia.
No solamente para estar juntos, para compartir un momento, para cantar a su nombre, para hacer oración a Dios, sino para que en ese momento especial nos sentemos como quien se sentaba a los pies de Cristo y era enseñado cuando Cristo hablaba. De la misma manera, Dios nos habla de manera personal, audible a nosotros a través de la enseñanza de las Escrituras. Por eso, la predicación de la palabra, la predicación expositiva, clara y fiel al texto es lo que la iglesia debe tener siempre en su tiempo de adoración. Primera de Corintios 11:26 dice así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bueno, ya vimos que tiene que haber oración, ya vimos que tiene que haber lectura de la palabra, ya vimos que tiene que haber predicación de las Escrituras y lo que vemos ahora que debe haber participación de los símbolos. La iglesia debe congregarse para todas estas cosas y según el tiempo ordenado de cada iglesia, bueno, tiene que tener un tiempo para celebrar los himnos, la Santa Cena. Dice Hechos 27, el primer día de la semana, se reunieron los discípulos, para partir el pan. Muchas veces el partir en pan en el libro de Hechos tiene que ver con el simple hecho de comer, de juntarse a comer, a compartir una comida, pero en este versículo puntual lo que está hablando es del partimiento del pan como la celebración de la cena del Señor. Y ese momento es un momento en que el evangelio está siendo representado, en que la muerte y la resurrección de Cristo nos está siendo graficado. Nosotros vemos ese pan que está ahí roto o que se rompe públicamente delante de todos los oyentes y lo que eso nos lleva a pensar es cómo el cuerpo de Cristo fue maltratado, golpeado y destruido para la remisión de nuestro pecado. La copa la copa de vino que representa la sangre nos lleva a considerar esa sangre santa del Hijo de Dios que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. La cena, hermanos, es mucho más que un simple símbolo. Como muchos enseñan, la cena del Señor, como las otras cosas mencionadas, son herramientas, son medios de gracia que Dios nos da como iglesia para ser edificados. Cuando uno ve la mesa del Señor, no puede quedar igual. No puede dejar de decir, Señor, gracias, porque este tiempo me lleva a recordar tu sacrificio, me lleva a recordar tu entrega por mí, y esto me motiva, me alienta a la gratitud y la alabanza. No puede faltar en la iglesia congregada, en su tiempo de adoración. Puede ser una vez por mes, puede ser cada dos veces al mes, puede ser todos los domingos de cada mes. Eso lo define cada iglesia de manera particular, pero eso tiene que estar presente en la iglesia congregada. Así que esto nos lleva entonces a hacer una distinción histórica y teológica acerca de algunas cuestiones importantes. Lo habíamos hablado ayer, no profundizamos mucho en este tema, pero tiene que ver con los elementos y circunstancias. Ya vimos las cosas que tienen que estar presentes en la iglesia congregada y es todo lo que mencionamos, pero ahora vamos a ver el tema del elemento y la sustancia. Bueno, el elemento es lo central en la reunión. Y lo que vamos a ver, según leemos en Colosenses 3:16, lo central en la adoración es la palabra de Dios. Una pregunta muy importante es, ¿cómo sabemos que la forma en la que estamos adorando es la forma correcta y aceptable delante de Dios? ¿Cómo alguien puede decir eso? Es que hoy me levanto con la mente iluminada y digo, no, bueno, lo que estamos haciendo ahora es lo correcto. Alguien pudiera preguntarme, bueno, pero ¿con qué derecho? ¿Con qué autoridad? ¿Quién te da ese permiso de decir, bueno, esto es aceptable a Dios y esto no es aceptable a Dios? Y esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo saber que lo que estoy haciendo en el tiempo de adoración, en el tiempo en que la iglesia se congrega, es conforme a la verdad revelada de Dios? Bueno, la respuesta es la Biblia. El Nuevo Testamento nos enseña que nosotros tenemos una manera de adorar a Dios, nos muestra un modelo, nos muestra un diseño, nos enseña lo que debemos aplicar y qué cosas deben estar activamente participando en la adoración de la iglesia. Bueno, el gran y principal elemento de la adoración es la palabra de Dios. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Pablo dice algo similar en Efesios 5:19
y 20, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esta palabra, la Biblia, las Escrituras deben ser cantadas y Pablo nos dice que es a través de salmos, de himnos y cánticos espirituales que nosotros llevamos adelante esta tarea de cantar la palabra. El texto nos explica que el mandato a la iglesia del nuevo pacto es cantar. Bueno, como decíamos ayer, no nos habla específicamente de un instrumento, no nos habla específicamente de un tipo de música, un estilo musical. Lo que nos dice es canten a Dios. Bueno, hay un grupo que ellos afirman y dicen que la única manera que nosotros debemos dedicar alabanza o entonar alabanzas aceptables a Dios es cantando solamente los salmos. Bueno, estaríamos condenados a nunca cantar en el nombre del Señor Jesús. Estaríamos condenados a no hacer referencia a su obra redentora, a su reconciliación, a esa obra de justicia que Él hizo por nosotros, porque el Salmo en gran medida no afirma y no profundiza sobre estas verdades. Entonces nos privaríamos de una riqueza teológica que encontramos en el Nuevo Pacto, donde todo el tiempo cantamos, por ejemplo, Romanos 5, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Los salmos no hablan de esa manera. Sí hablan de otras verdades, sí hablan de otras glorias maravillosas de nuestro Dios, pero ahí no habla de Cristo. Entonces sería un error decir, no, solamente salmos. Por eso Pablo dice que tenemos que cantar la palabra de Dios. Tenemos que cantar salmos, y está bien cantar salmos porque es palabra de Dios, pero también es correcto cantar himnos y cánticos espirituales. Él es la palabra y es su nombre el que debe ser reverenciado y cantado. Cristo es el verbo de Dios que se hizo carne y es en su nombre, es su persona lo que nosotros cantamos. Cantar, hermanos, es el elemento central que el Señor pone como parte de la adoración en el nuevo pacto. No se olviden eso, es cantar a Dios. Bueno, se nos llama, como veíamos, cantar himnos, cánticos espirituales, salmos, y en ninguna parte del Nuevo Testamento se habla de un instrumento específico o de un estilo musical en específico. Todas estas cosas tienen que ser acorde al elemento esencial del culto, y lo vamos a ver en un momento más. Esto es lo periférico, esto es lo que colabora, lo que participa de una manera acoplándose al elemento central que es la alabanza. Los instrumentos son los que se ha llamado una circunstancia de la adoración. El horario es una circunstancia para la adoración. El lugar es una circunstancia. Lo que nosotros hacemos puede ser una circunstancia, pero el elemento central es la adoración. Yo me congrego, yo me reúno con el pueblo de Dios para cantar. Bueno, los elementos o las circunstancias nos ayudan, pueden estar o no, y la adoración sigue siendo verdadera. Yo no necesito tener un lugar específico, o si yo canto en una plaza o en un campo o en un bosque, donde sea, entonces porque no lo hago dentro de un edificio, eso no es aceptable a Dios, y eso no lo afirma el principio regulador del nuevo pacto. Lo que se nos llama es a cantar. Y me gusta cómo el salmista lo dice cuando habla de que como el buey clama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Él está diciendo, en la montaña es ahí donde estoy dedicando alabanzas a Dios. Y esa alabanza es tan aceptable como aquel cristiano que está cantando en una iglesia, en un edificio en particular. Cuando esto lo entendemos correctamente, nos libramos de muchas discusiones innecesarias, nos libramos de esa discusión de que, bueno, qué instrumento es correcto, qué no es correcto, qué estilo de música es adecuado y qué no. Bueno, nos libramos de todas esas cosas porque Dios nos manda a cantar con nuestras voces y darle a Él la gloria. Lo que sí debemos siempre conservar es el canto congregacional como un elemento que Dios nos ha mandado. Si algo de lo que voy a hacer, si algo de lo que va a interferir en ese tiempo de adoración
atenta o altera este principio regulado, entonces eso debe ser cambiado, debe ser corregido, porque lo que Dios nos manda es a que nosotros adoremos a Dios con nuestras voces. Hay instrumentos y hay situaciones dentro del tiempo de la adoración que son innecesarios. Hay cosas que pueden estar o no pueden estar, que no afectan este principio regulador de la adoración, pero hay instrumentos, hay cosas o circunstancias dentro de eso que son innecesarias. Hay cosas que podrían faltar y hay cosas que deberíamos obviar, porque lejos de llevarnos a una adoración centrada en Dios, nos desvían, son distractorias y nos llevan a quitar nuestro eje de lo central, que es la alabanza a Dios. Si algo que voy a usar dentro de la congregación, dentro del tiempo de adoración, me lleva a la distracción, entonces debo quitarlo, porque Dios me llama a adorar a Él. Dios me llama a honrar su nombre, que su nombre sea el motivo de nuestra alabanza, que su nombre sea lo que me tiene ahí atrapado, concentrado, que su nombre sea lo que estoy todo el tiempo pensando para alabar su persona. Si hay algo que nos distrae, no debemos hacerlo, porque el propósito es que Dios sea alabado. El propósito no es hacerlo de una manera más preciosa, más profesional. No se trata de hacer algo externamente, sino que es cumplir con el principio de adorar a Dios con el corazón y con nuestra mente. Dice la palabra de Dios, lo leíamos ayer, y dice que nosotros debíamos amar a Dios con nuestra mente, con nuestro corazón y con todo nuestro ser. Y eso es adoración, estar concentrado con nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que soy tiene que estar involucrado en ¿qué cosa? En adorar a Dios. Si algo de lo que voy a hacer distrae ese punto o lleva a alguien más a distraerlo, debería restringirme de hacer eso. Los instrumentos musicales, los estilos, los medios visuales, el horario, el lugar, pertenecen a las circunstancias secundarias de este principio. Si tener estas cosas y llevar adelante la adoración bajo estas cuestiones me llevan a reemplazar el elemento o a eclipsarlo, entonces debo corregirlo o debo dejar de hacerlo. Bueno, cuando este principio se entiende correctamente, somos libres de un montón de cosas. Somos libres de esas discusiones que mencionábamos hace un momento, que no nos conducen a ningún lado y lo único que genera es un malestar en el pueblo de Dios. No juzgamos o no podemos juzgar la fidelidad de una iglesia, de una persona, por el tipo de instrumento o el estilo musical que están usando. Si no, debemos juzgarlo o medirlos por si tienen un canto congregacional y ese canto congregacional es notorio y claro conforme a la palabra de Dios. No medimos la espiritualidad de nadie por si toca guitarra, si tiene batería o si tiene otra cosa. Lo medimos porque está cumpliendo con la palabra de Dios, en que son las voces lo que debe estar presente en la adoración pública a Dios. Las circunstancias deben ser tratadas con sabiduría y con piedad cristiana, con misericordia y con compasión. Pueden ser mejores o peores, pueden ser más o menos importantes, pero nunca son menos espirituales. La ofrenda no aparece en nuestra confesión de fe, pero la ofrenda es parte de los elementos de la adoración. Bueno, Pablo dice en 1 Corintios 16:1 que en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a la iglesia de Galacia. Noten esto, él está escribiendo a una iglesia en Corintio, pero ahora hace mención de una iglesia en Galacia y dice, cada primer día de la semana, es esto lo que les he enseñado, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga algo aparte según haya prosperado, guardando para que cuando yo llegue se recojan entonces ofrenda. Bueno, vivimos en un mundo evangélico donde todos los que se acercan a una iglesia, el primer temor que tienen es de qué manera me van a meter la mano en el bolsillo, de qué manera me van a sacar la plata. Y eso es tristemente una realidad que muchos sufren cada día. Porque muchos, el nombre de Cristo, el nombre de Dios, el nombre del Evangelio,
todo lo que procuran hacer es sacarle la plata a la gente, prometiendo a ellos prosperidad y seguridad económica. Los únicos que prosperan siempre son ellos y la gente sigue igual de pobres o más pobres que cuando llegaron. Pero Pablo nos da un principio maravilloso y nos dice, la ofrenda es algo que la iglesia tiene que llevar adelante. La ofrenda es algo que debe participar toda la iglesia. Pero nos dice cómo. Noten esto, dice, cada primer día de la semana. ¿A qué día se refiere? Bueno, se está refiriendo al día domingo, cuando la iglesia se congregaba. Pero noten esto, dice, cada primer día de la semana, alguien de manera personal, secreta, sin que otro sepa, sin que nadie me obligue a dar lo que no puedo dar y lo que no quiero dar, tengo que separar algo aparte para poder adorar a Dios con mi ofrenda el día en que la iglesia se congrega. Hermanos, el tema de la oración es un tema sumamente crítico, delicado y personal. Dice Pablo que yo tengo que dar según lo que yo decido. No puede ser una imposición, no puede ser una cuestión de, mira, necesito que des esto, no. Hay casos particulares, hay casos especiales en que por una cuestión especial alguien tiene que dar determinada cantidad de dinero. Si está dentro de las posibilidades de la persona, bueno, bienvenido sea. Pero nadie puede obligar a otro a dar lo que no tiene. Por eso dice Pablo, según hayas prosperado. Si tenés para dar, bueno, dalo a Dios. Si no tenés, ¿qué vas a dar? Si no tengo que dar. Dios no se va a sentir ofendido. Él conoce mi necesidad. Pero la ofrenda tiene que ser en el día del Señor. Tiene que ser de manera privada. Y tiene que ser según lo que puedo dar. Según lo que en mi corazón Dios me mueve a dar para Él. Esto es parte de lo que nosotros conocemos como las cosas o los elementos que tienen que estar en la adoración en la iglesia del nuevo pacto. Estas son las cosas que ustedes tienen que llevar adelante cada domingo o cada vez que la iglesia se congrega en una reunión solemne. Dentro de todas las cosas que vimos ayer y con esto como enseñanza final, concluimos con esta enseñanza del principio regulador. Pero esperamos de todo corazón, y es nuestra oración, que todas estas cosas, nos ayuden a pensar, a meditar, a examinar si estamos haciendo y procediendo conforme a la verdad revelada de Dios. Y que nuestro gozo sea saber que no es que somos mejores o más especiales que los demás, sino que estamos cumpliendo con el mandamiento de Dios en este principio regulador de la adoración. Me gustaría orar y terminar con este tiempo. ¿Sí? Oremos. Señor, Padre, gracias por este tiempo que tanto necesitamos para nuestras almas. Nos instruyes, nos corriges, nos enseñas, nos muestras, nos guías hacia la verdad en las Escrituras. Y, Padre, ninguno de nosotros puede estar descuidado en este asunto. Es un tema crucial, es un tema importante porque tiene que ver la manera en que nosotros te honramos, cómo nos acercamos a ti, con qué cosas, con qué elementos en nuestra mente y corazón buscamos tu rostro para adorarte. Padre, hemos visto quizás de una manera muy superficial, de alguna manera quizás hasta imperfecta, todas estas verdades gloriosas de tu palabra. Pero sabemos y no descansamos en la pericia de los hombres en su exposición, en su enseñanza, sino en la obra del Espíritu actuando en el corazón de tu pueblo. Señor, te rogamos por este amado grupo de hermanos que fielmente se reúne cada domingo, cada miércoles, que está anhelando obedecer tus mandamientos, que anhela de todo corazón, Señor, aprender más de ti y dar sus pasos firmes hacia una iglesia constituida, pero también caminar en la verdad y fidelidad de tu palabra. Señor, todo esto es imposible sin tu gracia, todo esto es imposible sin tu ayuda. Por eso, Padre, te ruego, Señor, y te pido, Padre, en esta mañana que tú bendigas a estos hermanos, los acompañes, los ayudes, les des un corazón dócil, sincero, humilde, para que por sobre todas las cosas, aún aquellas cosas que no entendemos o cosas que quizás no estamos muy de acuerdo, lo que nos lleve a aceptarlo y a obedecerlo es que tú eres digno, Señor. No se trata de los hombres, ni de nuestros corazones, ni de nuestros deseos personales, sino de tu honra, de tu gloria, Señor. Padre, te ruego que bendigas a cada uno de los hermanos
Lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos. De esta manera terminamos con esta parte.